Amigos del Perú y del mundo, ¿cómo están? Encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba. Estamos indignados, es la única palabra que me sale. Sí. Indignados, pero no sorprendidos, porque en este programa, y con Pepe Barba lo hemos dicho 400 veces hace muchísimo tiempo, muchísimas personas sabían en el Perú la falta de moral, el grado de corrupción que afectaba a Toledo y a Elian Karp, y ahora lamentablemente para el Perú se comprueba. En fin, vamos a hablar de ese asunto, vamos a hablar de Elian Karp. Sí. Está comprometido también Avi Dhanón, Maiman, el amigo de Toledo, como ya era de suponer, y vamos a ver quién es más. Vamos a ver quién es más. Y el pueblo peruano, Rafael, debería sacar las lecciones pertinentes, ¿no? Recordemos que en la misma campaña, cuando Alejandro Toledo era candidato a la presidencia, se demostró fehacientemente que consumía drogas, cocaína, ¿no? Se demostró con certificado médico, ¿no? Muy bien, ¿no? La gente no hizo caso. Se demostró que era un borracho, se demostró que la vida frívola, ¿no? Y pervertida completa que Alejandro Toledo tenía, ¿no? Se demostró que era un cabeceador, que no pagaba cuentas. O sea, falsificado, había montado una fábrica de firmas peor que la que atribuyeron a los de Fujimori. Y aún así la gente quiso votar, ¿no?, por Alejandro Toledo. Bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias, ¿no? El penalista César Nagasaki considera que podría ser denunciado por 3 delitos. El primero es cohecho pasivo por recibir dinero. Adicionalmente, colusión por concertarse con los empresarios brasileños. Y si esto se ha dado en un contexto de organización criminal, que se ha dado, que ¿no? Se ha dado, por supuesto que se ha dado, entonces estaríamos hablando de una sumatoria de penas que podrían llegar a los 35 años de cárcel. Esto sí que es una asociación para delinquir. Asociación ilícita para ¿Se acuerdan, amigos televidentes? No podemos dejar de recordar eso. ¿Se acuerdan cómo Elian Karp decía, el cholo, mi cholo es sano y sagrado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo Toledo hablaba de la corrupción de otros, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Toledo hasta a mí, me llamó, a mí, por supuesto, ¿te acuerdas? Sí, en la campaña. Sí. En plazas, en calles y plazas. En calles y plazas, en manifestación pública. No voy a estar poniéndolo ahorita, porque no vamos a perder tiempo. Pero a mí y a otras personas, a otros peruanos nos llamó corruptos sinvergüenzas. Fíjense ustedes quién hablaba. Fíjense ustedes. Y aquellos, bueno, yo digo que lo que dice el penalista Nagasaki es correcto, son 35 años de cárcel, pero yo digo si lo agarran. Así es. Porque Alejandro Toledo no va a regresar al Perú, de ninguna manera. Va a hacer algún espectáculo internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a hablar de persecución política y por último, cuando le informen desde acá que ya salió la orden de captura internacional o que va a salir mañana o pasado, se va a Israel. Entonces de inmediato se va para Israel, ¿no? Si no está ya en Israel y barajándola, como bien menciona Ortiz, Beto Ortiz, diciendo esas fotos últimas del Facebook de Elian digamos, en París, ¿no? Para un poquito decir, aquí estamos, ¿no? En París. No, pero seguramente ahí no están. Y abajo del Arco del Triunfo, como diciendo la hicimos. Bueno, pero en Israel Alejandro Toledo no la va a pasar mal, porque siendo esposo de una mujer judía, de inmediato una serie de normas van a protegerlo, ¿no? Así que además no hay una ley de extradición y si bien es cierto que hay una amplia jurisprudencia de colaboración eficaz entre países, eso no necesariamente podría funcionar. Primero porque no creo que haya una gran presión del gobierno peruano hacia Israel. Hay mucha gente que no lo quiere Alejandro Toledo en el Perú y más bien podrían rogarle al Estado judío que lo acoja, ¿no? Por otro lado, Maiman, no se olviden de este personaje, yo lo conocí, estuve en su casa en Israel, ¿no? Es un hombre muy poderoso, ¿no? Me acuerdo que consiguió una cita para Fernando León de Vivero de un día para otro con el primer ministro, ¿no? Y a un grupo de peruanos que no podían pasar por la frontera árabe, llamó al ministro del Interior y resolvió el problema en 2 minutos. Maiman es un hombre muy poderoso en Israel, es un hombre muy respetado y con muchos contactos. Y él es amigo
socio y compinche de Alejandro Toledo, ¿no? Así es. Así que la van a pasar muy bien. Además le gusta llevar bailarinas para que dancen el famoso baile o la danza del vientre, ¿no? Así que no se hagan expectativas con que podrían traerlos si Toledo escoge el camino de refugiarse en Israel, ¿no? Sí. Primero por los contactos que tiene ahí y segundo porque no creo, repito, que el gobierno peruano esté interesado en traerlo. Y se entiende, ¿no? Porque es una papa caliente muy grande, ¿no? Sería bueno también que la prensa busque al señor ex presidente del Consejo de Ministros en la época de Toledo, el señor Ferrero Costa. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Carlos Ferrero Costa, ¿no? Que defendía a capa y espada la honradez del señor Toledo. Lo mismo podemos decir de esta mujercita, ¿cómo se llamaba? Su movilizadora de barras o de Anel Townsend, ¿qué? No, bueno, Anel Townsend también, por supuesto. Sería bueno que nos dijera qué piensa su esposo, el esposo de Anel Townsend también. El famoso Chicle. Sí, bueno, tantos otros, ¿no? Tantos otros que defendieron con rabia y con furia la honradez del señor sano y sagrado Toledo. Bueno, es lo que dice. Pero es indignante, Pepe, conocer que no solamente fijó la coima en el caso de Odebrecht en 35 millones de dólares, sino que además tenía que encargarse Toledo, y en eso consistió el acuerdo, no solo de que ganara Odebrecht en la interoceánica, sino en que tenía que cambiar una serie de normas o las bases del contrato para que, uno, no participaran algunas otras empresas que podían hacerle competencia a Odebrecht, y en segundo lugar modificar los plazos para que estos no se retrasaran. Como quiera que en su momento no llegó Toledo a hacer todo lo eficaz que había prometido o que Odebrecht necesitaba, entonces solo le pagaron de los 35, 20 millones. Pero como se demoraban en pagarle, una vez que ya terminó de ser presidente, el año 2000, él terminó en el 2006, el señor Barata, que era el gerente general de Odebrecht en el Perú, fue citado por Toledo a su casa de Camacho para recriminarle porque no le depositaban lo que habían acordado. Y por eso le explica a la Fiscalía y los investigadores que los depósitos se hicieron hasta el 2010. Hasta el 2010. ¿No? Sin vergüenzas. ¿Y sabes qué dice el cardenal Cipriani? Dice: cuando veo esta podredumbre, me hace pensar que algunos de esos protagonistas se dedicaron a maltratarme, casi a diario. ¿Te acuerdas? Decían, ¿te acuerdas las barbaridades que decían de Monseñor Cipriani? Decían nunca más corrupción, y ahora resulta que ellos son los corruptos, ¿no? Decían nunca más mentiras, y ellos son los grandes mentirosos. Aún así, yo iré a visitarlos cuando estén en prisión, ¿no? Buen mensaje, ¿no? Y luego, lo que tú mencionas de lo que estaba mencionando de la gente que debería ser citada. Ajá. Beto Ortiz ha escrito él dice que un excelente artículo, ¿no? Sí. Dice: ahora que a Toledo ya le cayó la mancada, toca preguntarse dónde están sus apóstoles, dónde están sus eternos escuderos, sus incondicionales de la prensa ñusta, como la República. Prensa ñusta. Totalmente, 100% toledista. 100%. Exacto, no tiene ni ninguna autoridad moral ahora para hablar de la corrupción de la época de Toledo. Han tomado distancia y se hacen los indignados y los sorprendidos con el comportamiento de Alejandro Toledo. Fariseos. Y están empleando lo que yo llamo la técnica del condón, ¿no? Se usa y luego se vota, ¿no? Eso es más o menos lo que la República hace siempre con los gobiernos de turno, y eso debería recordarlo bien PPK, ¿no? Y aquí Beto nos dice, hay que citar gente, dice, por ejemplo, al prócer de la patria, el señor Fernando Olivera, que fue canciller y ministro de Justicia. Y que fue el que además, según propias declaraciones, llamó al Contralor Matute, el Contralor de la República en su momento, para decirle: oiga, señor Matute, déjeme decirle que este proyecto tiene que ir adelante y usted tiene que quedarse calladito porque es una necesidad nacional. Según Olivera, que era el genio, él era el que determinaba cuáles eran los proyectos de necesidad nacional. Según él, la interoceánica
oceánica era necesidad, tan de necesidad que casi no se usa. Y él se jactó públicamente, incluso con Cecilia Valenzuela en la ventana indiscreta, de haber destrabado el proyecto de Odebrecht. Y en la firma de ese documento está sonriente. Estaba sonriente y feliz atrás de Barata. Tal vez le prometieron alguna ayuda para su campaña, ¿no? Bueno, no sé, pero yo sí quiero decirle desde acá a Fernando Olivera lo siguiente. Para que veas, Fernando, para que veas cómo el maltratar a la gente como la has maltratado tú, el suponer, como has supuesto muchas veces tú, o el difamar, como has difamado muchas veces tú a gente, lleva a que, o a atacar a gente que de buena fe trabajó con otros gobiernos o colaboró con determinados gobiernos, como por ejemplo en el caso de Fujimori. Hay mucha gente inocente que fue maltratada, acusada, difamada y calumniada por ti, Fernando, solo por el hecho de que no te gustaba el señor Fujimori o que ellos habían participado del gobierno de Fujimori sin que fueran culpables. Tú supongo que actuaste de buena fe con Toledo, pero ahora si actuáramos o actuaran otros como actuaste tú en tu vida pública, hoy podrían acusarte con mucha más razón a ti de las mismas cosas que tú has acusado a otra gente inocente. Y hay otros, dice Beto Ortiz, que por supuesto deberían de ser citados, como el popular Chicle, Willy González Arica, su secretario personal de Alejandro Toledo, y por supuesto a doña Moral, la señora Anel Tausen, ¿no? Me imagino que tendrán algo que aportar en las investigaciones, ¿no? Y PPK dice, como gran cosa, el Ejecutivo va a colaborar con la investigación. ¿Ah? ¿Qué tal, raza? Es que realmente hay cosas que mejor habría que pedirle al presidente de la República que mejor no comente o no diga las cosas que cree que lo pueden dejar bien. Es un deber de cualquier Estado el colaborar con la justicia. Claro, ahora está tratando de ganarse indulgencias el señor Pedro Pablo Kuczynski porque dice que le están poniendo mucho dinero a la Fiscalía para que pueda investigar como es debido. Y hoy domingo, espérate Rafael, hoy domingo 5 de enero, el presidente Pedro Pablo se ha pronunciado de una manera enérgica contra Alejandro Toledo porque hace un par de días estuvo muy tibio. Entonces hubo críticas muy fuertes en el sentido que tenía que mostrar más indignación contra la corrupción. Así que PPK, haciendo caso de lo que me imagino le han aconsejado sus amigos, se puso fuerte y dijo que lo de Toledo era una vergüenza, etcétera, etcétera. Y de inmediato, desde París o desde Tel Aviv, ¿no?, la señora Elian Carr le respondió, ¿no?, diciéndole de que él era un lobista, que había hecho muchos negocios y entre otras cosas dijo: no me hagas hablar. Yo sé lo que hiciste la última vez. Esto es una amenaza, es un chantaje, no sé cómo tomarlo, pero en todo caso, si la señora sabe algo, que lo diga pues. Sí, que lo diga. No vale fanfarronear, ¿no? No vale fanfarronear, ¿no? No vale fanfarronear. Y por supuesto esos fanfarroneos de Elian Carr no la van a exonerar de la culpa que tiene en los tremendos escándalos que ahora sí se han comprobado de su esposo, el sano y sagrado. Pero Pablo ha dicho... he ordenado al Poder Ejecutivo colaborar en todo lo necesario para garantizar que la investigación sea eficaz. El Poder Ejecutivo no tiene que garantizar nada, señor Pedro Pablo Kuczynski, perdone. Los que tienen que garantizar que sea eficaz la investigación son la Fiscalía y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Así es. Y ya que hablamos de la Fiscalía, el director histórico del diario Expreso, Luis García Miró, que escribe excelentes artículos, es un hombre al cual hay que leer obligatoriamente. Sí, señor. Nos recuerda, el neoyorquino Bernard Madoff fue el príncipe de los timadores. Recordarán ustedes que este señor estafó con 65 mil millones de dólares casi a medio planeta. Es la mayor estafa del siglo de que se tenga memoria. No hay mayor estafa, ¿no? Bueno, a pesar de lo alambicado de que fue este caso, ¿saben en cuánto tiempo lo capturaron, lo procesaron y lo sentenciaron? 5 meses. En 5 meses. ¿Se imaginan, dice Luis García Miró, lo que esto hubiese significado en el Perú? Todavía seguirían escarbando en los recibos, ¿no? Y por supuesto no habría pasado nada, ¿no? Porque si ahora vamos a tener recién quizá una orden de captura contra Toledo, eso se debe básicamente
a lo que ha sucedido en Estados Unidos y en Brasil, porque de otra manera el expediente Coteva se seguiría polillando en la Fiscalía. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Oye, con todas las barbaridades, ¿no?, que se detectaron en el tema de Coteva, de donde por supuesto procede, claro, de ahí, esa es la punta de lanza que originó hace años la investigación a Toledo, y todavía habían conseguido que quedara prácticamente en nada, incluso que se pudiera pretender que prescribiera el delito, como prescribieron en su caso varios delitos cometidos por el señor Toledo. Por eso dice Luis García Miró: algo anda muy mal en nuestro sistema de justicia. El Ministerio Público o Fiscalía de la Nación es eficiente cuando se trata de liberar a bandas de asesinos, delincuentes y secuestradores, ¿no? Pero no actúa con igual responsabilidad con esos delincuentes de cuello y corbata. Entonces, cuando esto pasa, primero mira de lado, dejando pasar años sin avanzar en las investigaciones, hasta que los delitos acaban relativizándose, los documentos extraviándose y la opinión pública olvidándose de los hechos, ¿no? Tal cual, ¿no? Ejemplos. Luego de 4 años, recién la Fiscalía, luego de 4 años, decidió allanar la casa de Alejandro Toledo, dando tiempo para que desaparezca cualquier prueba de actos de corrupción, ¿no? Otro ejemplo, la Fiscalía no ha intervenido las oficinas de las constructoras brasileñas. Igual ocurre con Ollanta y Nadine Humala, existiendo en todos estos casos claros vestigios y testimonios evidentes de corrupción. La Fiscalía, señores, sirve para muy poco la justicia peruana. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Ya también están abiertas algunas investigaciones a los señores Humala, a la pareja presidencial, y sin embargo probablemente si no cambian las cosas, vamos a esperar también 4 años a que en algún otro lugar surja unos indicios o una investigación mucho más eficaz y profunda que lleve a que se arme otro escándalo, cuando pudieron hacerlo o debimos hacerlo desde el Perú. Y frente a todo esto, espérate, ¿qué dice el señor presidente de la República? Mira, es importante que el Perú y América Latina voltee la página, ¿no? Ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, refiriéndose al mayor escándalo de corrupción de nuestra historia y de América Latina, ¿no? Entonces Juan José Garrido le dice: estamos completamente en desacuerdo con usted, señor presidente. Esto es como si un perito de criminalística entre a una habitación y encuentre cuerpos regados, sangre por todo lado, y entonces diga: ¿saben qué? Vamos a cerrar el caso y vamos a investigar otra cosa. Pasemos la página. Pasemos la página. No se puede hacer eso, pues, señor presidente, ¿no? Esa es otra de las cosas que debió mejor mantener el silencio. Y lo que le recomienda Juan José Garrido, que es lo que le recomendamos nosotros, y creo que todos los peruanos que queremos que le vaya bien y que no haya mayores tropiezos en su gestión, es que el señor Kuczynski debe dar muestras claras, concretas y públicas de que no se casará con nadie, ¿no? Y mucho menos con el alud de corrupción e inmoralidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Eso es todo lo que quieren los peruanos y es todo lo que se espera de nuestro presidente. Lo otro que tampoco es admisible es lo que el presidente de la República ha dicho en Cusco, ¿no? Acá está. Acá, déjame recordar eso, lamentablemente. Ese es otro de los exabruptos que han originado, por supuesto, la crítica lógica de casi todos los medios de comunicación y de muchos políticos y funcionarios. Cállense la boca y déjennos trabajar. O sea, a los críticos del contrato, de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chincheros, le dice el presidente de la República: cállense la boca. Como bien le recuerda El Comercio en un editorial, me parece que fue ayer, ahí sí estuvo bien El Comercio, porque lo que dijo un momentito, o sea, manda el presidente, que es el mandatario, el primer mandatario de la nación, es decir, el primer empleado, el que debe de cumplir el mandato que el pueblo le da, pretende callar
a quienes no están de acuerdo con ellos, como dice el comercio, el que tiene que callar en todo caso es el presidente de la República y en todo caso escuchar a todos, a los que están de acuerdo con él y a los que están en desacuerdo. Y después, por supuesto, nadie le puede negar el derecho de actuar como a él le parezca, de acuerdo a las normas y atribuciones que tiene como presidente y dentro del marco constitucional. Y que asuma su responsabilidad. Exactamente, asumirá su responsabilidad y los funcionarios que firmen los asuntos o decidan con él también asumirán su responsabilidad. Eso es un gobernante. Pero no puede decir cállense la boca, los que no les gusta esto. Pero añadió otra cosa. Esos loquitos que se oponen, que se tomen una pastilla. ¿Qué se ha creído el presidente de la República? Encima de que no está ejerciendo la autoridad como debe ejercerla. Hace como que ejerce autoridad para callarle la boca a quien no tiene derecho a callársela y a llamar loquitos a los que están en desacuerdo. Además, técnicamente muy razonables a la adenda del contrato. Alfonso García Miró ha hecho y Alfonso García Miró es una persona que conoce muchísimo de licitaciones públicas porque con sus empresas ha participado en ellas. Y lo que hizo ver el otro día, que fue leído una carta, entiendo... Estás hablando de Caco, ¿no? Sí, claro, Alfonso García Miró. No tenían crédito, déjame ya, perdóname, ya que estamos hablando de eso, déjame... Sigue tú, pero sigamos con el tema de Chincheros. No, yo lo que quería decir, aconsejar tal vez, ¿no?, es de que al presidente, lo que aquí hemos repetido tantas veces, ¿no?, tenemos un déficit de actitudes democráticas, ¿no? Y tener un espíritu democrático significa reconocer, ¿no?, que el señor PPK puede estar equivocado, claro, ¿no?, y que sus adversarios o sus críticos pueden tener razón, ¿no? Y en un esfuerzo, porque esa es la idea de un gobernante democrático, compaginar opiniones para tratar de acercarse un poco más a la verdad. No. Esto Y es lo además, que se hace en un país desarrollado, un país serio, ¿no? Y además, en ese caso no se trata de la verdad, porque hay distintas formas de hacer las cosas. Pero no tiene ningún derecho a mandar callar a aquellos que le están criticando técnicamente. Lo que Alfonso García Miró dijo básicamente era lo siguiente, que los señores de Kuntur no tenían... Los concesionarios. O sea, no había cumplido con su obligación de presentar en el plazo debido, plazo que dicho sea de paso parece que ya había vencido hacía tiempo, un cierre financiero legalmente válido, es decir, con bancos de primer nivel catalogados así por el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, esto es una evidencia. El hecho de que los dos perdedores o las dos empresas, la empresa que quedó en segundo lugar y en tercer lugar, no reclamen o no hayan reclamado, que además ya se venció el plazo de los reclamos, puede deberse a muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que no pueden es modificar asuntos digamos, por los cuales que debían haber sido cumplidos de acuerdo a las bases de la licitación en que participaron. Por último, si están dispuestos, como en efecto están ahora, a desembolsar 265 millones de dólares que debieron pagarse a partir del año sexto, pero están dispuestos a pagárselo, a entregárselo a la empresa al principio, ¿no?, por lo menos para la primera parte del movimiento de tierras, hubieran empezado el movimiento de tierras como si fuera una obra pública y después, durante la construcción o este trabajo, convocar una nueva licitación y se acababa el problema. Yo, sinceramente, me duele que aquellos que hayan firmado este contrato vayan a tener que responder política y eventualmente en forma legal, penalmente, por las acusaciones que se van a venir, de todas maneras, porque no ha quedado nada claro que esto se ha hecho conforme a de acuerdo a como debía hacerse. De manera que el presidente no tiene responsabilidad porque su firma no acarrea responsabilidad, pero el ministro correspondiente y los altos funcionarios que han tenido que ver. Entonces, resulta que, primero, el presidente declaró, tratando de echarle la culpa al Congreso, de que no, hemos suspendido la firma del contrato, en la práctica vino a decir por culpa del Congreso. Ahí había una intención... No era el Congreso, era una simple comisión que había hecho una observación.
había mandado una carta diciendo, ojo con esto. Sí, entonces lo que estaban tratando era evidentemente de echarle la culpa, poder echarle la culpa de la suspensión de la ejecución del aeropuerto de Chincheros a Fujimorismo, que es mayoría en el Congreso. Y esto no fue una decisión ni de la presidencia, ni de la mesa directiva, ni del Pleno del Congreso, ni de la Comisión Permanente, ni de nada. Simplemente era una carta de una comisión, que es la que está investigando el tema del abajato. Así que, primero eso. Segundo, no solo por echarle la culpa, sino que dijo, bueno, vamos a suspender. Pero a los 3 días dice, no, vamos a seguir adelante. Porque le metieron huelga, pues. Exacto. Y además lo dijeron. Justificaron el retroceso de esta decisión en que había una amenaza de una posible huelga en el Cusco. Es decir, ya no solamente el gobierno cede a un chantaje práctico y efectivo, sino ahora cede ante la amenaza del chantaje. Esto, Pepe, realmente es indignante. Me van a perdonar, amigos, pero eso no es gobernar. No, discúlpenme. Mira tú, aquí tengo a Ricardo Lago, el economista español que escribe tan lúcidos artículos. Él dice, chiquito nada más, el gobierno tenía en sus manos la oportunidad dorada para lanzar una señal clara contra la corrupción, rompiendo con el pasado de estafas disfrazadas en proyectos de infraestructura. Pudo poner fin al apestoso proyecto de aeropuerto en Chinchero. No solo no lo hizo, sino que lo facilita promulgando una adenda para que la empresa constructora, que ha sido incapaz de levantar el financiamiento para ejecutar el proyecto, lo ponga en marcha con el Estado, que es el que aporta el 80% de los fondos, ¿no? Entonces, esto no se puede entender. Y yo le respondo a mi amigo Ricardo Lago, ¿no? Sí se puede entender si se le ve desde un punto de vista político. Sí, pues. Este es un gobierno, yo no creo, aviso, que haya acá corrupción. No creo. Ni parte, ni del Ejecutivo, ni de la empresa. Ni de la empresa. Así es. Y además de eso, no ni Vizcarra, ni la viceministra, que han hecho todo el esfuerzo por el tema político. Así es. ¿Saben qué pasa? Que este es un gobierno muy débil. Ese es el problema. Este gobierno no aguanta una huelga general e indefinida que se inicie en el Cusco y que podría tener consecuencias en otras partes del país. Pero eso no significa que esté bien lo que han hecho. No está bien, claro. No está bien. Pero imagínate tú a esta gente, ¿no? En medio de un ambiente caldeado, ¿no? Bueno, esa es la consecuencia. Esas son las consecuencias de elegir irresponsablemente un mandatario. Pues, un gobierno que no tiene popularidad, que no tiene ahora mayoría, que tiene una bancada totalmente incapaz de actuar con unidad y, por supuesto, con un norte claro, y que no ejerce la autoridad, no la ejerce. Y además, ya lo midieron. Entonces ya intentar ejercer ahora la autoridad, lamentablemente, es muy difícil. Creo que algunos están hablando de cambios ministeriales. Lo que creo que lamentablemente, bueno, no sé si decirlo así, lamentablemente. Sí, el problema. No, por eso no. Pero lo que sí creo es que hay que ir pensando en un gobierno de unidad nacional, Pepe, de alguna manera. No estoy diciendo que participen todos los partidos políticos. No, porque no tiene tampoco derecho el actual gobierno a sacrificar la popularidad de otros partidos políticos. No estoy hablando de eso. Así es. Pero que va a haber que darle una mano para que esto no se caiga, va a haber que darse. De todas maneras, ¿no? Y por eso es, antes de ir al corte, que Aldo Mariatti dice con toda razón, esto va a acabar mal si a PPK se le sigue percibiendo como un presidente frívolo, confuso, senil, ausente y no persiguiendo, sino percibiendo. Así ¿no? Además de muy sospechosamente blando con la corrupción traída por los brasileños. La gente, dice, anda muy decepcionada del presidente de lujo, que en mi concepto ya parece más un presidente de adorno. Cuidado, PPK. Lo mismo decimos nosotros. Muy bien, vamos a una pausa, amigos, y regresamos.